¿Por qué el dinero no rinde mucho en México? La verdad incómoda. En México, el dinero no rinde porque casi nunca alcanza a trabajar. No porque la gente sea irresponsable, ni porque no se esfuerce lo suficiente, sino porque siempre hay algo que lo interrumpe antes de tiempo. Un gasto inesperado, una deuda que arrastra meses, una urgencia familiar, un aumento silencioso de precios. El dinero entra con una función clara, pero antes de cumplirla, ya tuvo que salir corriendo a resolver otra cosa. Esta experiencia es profundamente colectiva. Se trabaja, se cumplen horarios, se hacen sacrificios, se intenta ahorrar cuando se puede y aún así el dinero parece diluirse. No desaparece de golpe, se va fragmentando, un poco aquí, un poco allá, siempre justificado, siempre necesario. Con el tiempo, esa sensación se normaliza, se acepta como parte inevitable de la vida adulta en México. Y ahí es donde está el verdadero problema. Cuando se normaliza que el dinero no rinda, se deja de cuestionar por qué sucede. Se asume que así es la realidad y que no hay mucho que hacer. Se empieza a vivir resolviendo el mes, no construyendo el futuro. Esa resignación no llega por falta de inteligencia, llega por cansancio. Cansancio financiero, mental y emocional. Muchas personas sienten culpa por no avanzar, pero no entienden qué las está frenando. Piensan que el problema es que ganan poco, que la economía está mal o que nunca les toca una buena oportunidad. Y aunque todo eso influye, no explica completamente por qué incluso cuando hay meses mejores, el dinero sigue sin rendir. Algo más profundo está pasando. El dinero necesita continuidad para funcionar, necesita tiempo para cumplir su propósito, ahorrar, proteger, pagar deudas, crecer. Pero cuando vive interrumpido, solo alcanza para sobrevivir. Cada interrupción rompe el flujo. Cada urgencia obliga a improvisar. Y cuando la improvisación se vuelve constante, el dinero deja de obedecer cualquier plan. Este patrón no se nota al inicio. Al principio parece solo una etapa difícil. Luego se convierte en costumbre. Después, en identidad. Se empieza a decir frases como «el dinero nunca alcanza, siempre hay algo, no se puede planear en este país». Frases que alivian momentáneamente, pero que esconden una verdad incómoda. El dinero no rinde porque nunca se le permite hacerlo. Este video no existe para culpar ni para señalar. Existe para incomodar con claridad. Porque cuando se entiende que el problema no es solo cuánto entra, sino cuántas veces se interrumpe, algo cambia. La mirada se ajusta, se deja de pelear con el síntoma y se empieza a observar la causa. En el momento en que una persona identifica qué está interrumpiendo su dinero mes tras mes, recupera algo que creía perdido: capacidad de decisión. Ya no todo es sorpresa, ya no todo es reacción. Aparece la posibilidad de anticipar, de proteger, de ordenar. No de resolver todo de inmediato, sino de empezar a recuperar continuidad. El dinero no rinde cuando vive bajo amenaza constante, cuando cualquier imprevisto lo desarma todo, cuando cada mes empieza desde cero. Entender esto es clave porque cambia la pregunta. Ya no es por qué no me alcanza, sino que está rompiendo el flujo cada vez que intento avanzar. Este es el punto de partida, no para prometer soluciones mágicas, sino para dejar de vivir en automático. Para entender que el dinero no falla por sí solo, falla porque siempre llega interrumpido a su destino. Y cuando se empieza a proteger ese trayecto, el comportamiento del dinero cambia. Aquí empieza el camino hacia el control, no rápido, no fácil, pero real. Porque una vez que se ve la interrupción, ya no se puede ignorar. Y cuando se deja de ignorar, se puede empezar a hacer algo distinto. Ese algo distinto es lo que, con el tiempo, hace que el dinero por fin empiece a rendir. La inflación, los salarios bajos y el aumento constante de precios suelen ser los primeros culpables cuando el dinero no rinde. Y es lógico pensarlo así,
Todo cuesta más, el supermercado aprieta, los servicios suben y el ingreso parece quedarse atrás. Esa explicación es cómoda porque es visible y compartida. Nadie se siente solo pensándola, pero esa no es toda la verdad. Si la inflación fuera el único problema, nadie avanzaría jamás. Sin embargo, hay personas en el mismo entorno, con ingresos similares, que logran algo distinto. No perfecto, no espectacular, pero distinto. Logran cierto orden, algo de estabilidad, un poco más de aire. Eso indica que hay algo más operando debajo de la superficie. El error está en confundir el multiplicador con la causa. La inflación amplifica el problema, pero no lo crea. Los salarios bajos presionan, pero no explican por qué el dinero se va tan rápido, incluso cuando hay meses mejores. El verdadero desgaste ocurre en cómo se responde a ese entorno, y esa respuesta suele ser reactiva, no estratégica. Vivir en un entorno económico exigente empuja a tomar decisiones rápidas, resolver hoy, apagar incendios, postergar lo importante. Se prioriza lo urgente sobre lo esencial. No porque no se sepa, sino porque no se siente que haya opción. El problema es que esa forma de operar se vuelve permanente, y cuando lo provisional se vuelve rutina, el dinero pierde cualquier posibilidad de rendir. Aquí aparece un enemigo silencioso, la idea de que todo es externo, de que no hay margen, de que no se puede hacer nada hasta que la economía mejore. Esa creencia quita poder, porque si todo depende de fuera, no hay acción posible dentro. Se entra en modo aguante, y aguantar no construye. Es importante decir esto con cuidado. Reconocer que el entorno es duro no significa negar la realidad, significa entenderla completa. El entorno presiona, sí, pero también obliga a ser más consciente. Cuando no se distingue entre causa y efecto, se pelea contra lo que no se puede controlar y se ignora lo que sí. El dinero deja de rendir no solo porque los precios suben, sino porque cada subida obliga a improvisar. Cada improvisación rompe cualquier intento de planificación. Y cuando se vive improvisando, no hay estrategia posible. El problema no es la inflación en sí, es vivir reaccionando a ella sin un marco claro. Separar esto cambia todo, porque permite una nueva pregunta. ¿Qué parte de esto no controlo y qué parte sí? El precio del gas no se controla. El ingreso no siempre se controla, pero la forma en que el dinero se distribuye, se prioriza y se protege, sí. Ahí es donde empieza a recuperarse terreno. Cuando se entiende que el enemigo no es solo externo, la mente deja de pelear y empieza a pensar. Se deja de buscar culpables y se empieza a buscar estructura, no para eliminar el impacto del entorno, sino para amortiguarlo. Y amortiguar es muy distinto a resignarse. Esta es una verdad incómoda porque rompe la narrativa común. No todo es culpa del sistema, pero tampoco todo es culpa personal. El problema aparece cuando el entorno difícil se combina con decisiones tomadas siempre desde la urgencia. Esa combinación desgasta cualquier ingreso, por bueno que sea. Ver esto no es fácil, pero es liberador, porque devuelve algo fundamental, capacidad de acción. Ya no se espera a que todo mejore para empezar. Se empieza a ordenar para que, cuando algo mejore, el dinero por fin tenga la oportunidad de rendir. El dinero se interrumpe porque muchas decisiones financieras en México se toman en modo reacción. No hay tiempo para pensar, solo para resolver. Llega el ingreso y, antes de que se pueda planear algo, ya tiene varios destinos asignados por urgencia. Pago de deudas, apoyo familiar, gastos que se acumularon, compromisos que no podían esperar. El dinero no fluye, se desvía. Y cuando se desvía constantemente, pierde su función principal. Este es el mecanismo real detrás de la sensación de que el dinero no rinde. Un ciclo de interrupción financiera que se repite mes tras mes. El dinero entra,
pero no se queda. No alcanza a cumplir objetivos como proteger, ahorrar o crecer. Apenas llega, ya está respondiendo a algo que quedó pendiente del mes anterior. Así se vive siempre alcanzando, nunca adelantándose. La urgencia reemplaza a la planificación, no porque no se quiera planear, sino porque no se siente posible. Cuando todo es urgente, nada es estratégico. Se decide rápido, se gasta rápido y se justifica rápido. La mente se acostumbra a operar así. Resolver hoy para sobrevivir mañana. Ese patrón crea hábitos financieros basados en presión, no en intención. Con el tiempo, este ciclo afecta algo más profundo que el dinero. Afecta la forma de pensar. Se empieza a creer que planear no sirve, que ahorrar es inútil, que pensar a largo plazo no aplica en este contexto. Esa creencia no nace de la ignorancia, nace de la experiencia repetida de interrupción. Cada vez que se intenta avanzar y algo lo rompe, el cerebro aprende a no intentarlo más. Aquí aparece la mentalidad de pobreza, no como falta de ambición, sino como adaptación al caos. Gastar rápido porque mañana quién sabe. No comprometerse con planes porque siempre algo pasa. Vivir con la idea de que el dinero nunca está completo, siempre llega incompleto. Esa mentalidad no es un defecto personal, es una respuesta a un entorno donde el dinero casi nunca tiene continuidad. El problema es que este ciclo se refuerza solo. Cuantas más interrupciones hay, menos planificación existe. Cuanta menos planificación, más interrupciones aparecen. El dinero se vuelve frágil. Cualquier imprevisto lo rompe todo, y como se rompe todo, se vuelve a improvisar. Así se mantiene el ciclo durante años. Romper este mecanismo no empieza con ganar más dinero. Empieza con identificar dónde se interrumpe, en qué momento el dinero deja de obedecer un plan y empieza a obedecer urgencias. Esa observación es incómoda, pero necesaria, porque mientras no se vea el ciclo, se vive atrapado en él. La acción clave aquí es recuperar continuidad, no perfección, continuidad. Que el dinero tenga al menos una parte protegida de las interrupciones, que no todo esté disponible para apagar incendios. Cuando el dinero tiene continuidad, aunque sea pequeña, algo cambia. Aparece estabilidad mental. Se empieza a sentir que no todo depende del caos externo. Restaurar continuidad no elimina los problemas, pero reduce su impacto. El dinero deja de ser solo reactivo y empieza a cumplir funciones: proteger, amortiguar, sostener. Y cuando el dinero cumple esas funciones, rinde más. No porque alcance para todo, sino porque deja de romperse cada mes. Entender el ciclo de interrupción financiera cambia la narrativa. El dinero no falla porque no alcance, falla porque nunca se le permite completar su recorrido. Y cuando se empieza a cuidar ese recorrido, aunque sea poco a poco, el dinero empieza a comportarse distinto. Este es un punto de quiebre, porque quien entiende este mecanismo deja de culparse y deja de resignarse. Empieza a observar, a ajustar, a recuperar control. Y ese control, sostenido en el tiempo, es lo que permite salir del modo supervivencia y empezar a construir algo más estable, incluso dentro de una realidad económica exigente. La disciplina financiera suele sentirse imposible cuando la vida ya está llena de desgaste. No porque falte voluntad, sino porque sobra cansancio. En México, muchas personas toman decisiones financieras después de jornadas largas, estrés acumulado y presión constante. En ese estado, pedir disciplina es como pedir claridad cuando no hay descanso. El problema no es moral, es energético. Cuando se vive resolviendo urgencias, la mente entra en modo automático. Decide rápido, evita pensar de más y busca alivio inmediato. No es flojera, es supervivencia. Cada decisión financiera se toma con la energía que queda, no con la que se necesitaría para planear.
Y así, la disciplina se percibe como algo lejano, casi irreal, reservado para quien tiene una vida más ligera. Aquí aparece la fatiga de decisión. Todos los días se elige qué pagar, qué postergar, qué ajustar. Cada elección consume energía mental. Cuando esa energía se agota, el cerebro busca el camino más fácil. No revisar, no cambiar, no decidir. Se repite lo conocido porque pensar algo distinto cuesta más. Así, incluso sabiendo qué sería mejor, se hace lo mismo. Por eso muchos se culpan injustamente. Creen que no son disciplinados, que les falta carácter o constancia. Pero la verdad es otra. Están operando en un sistema que exige decisiones constantes sin ofrecer descanso ni estructura. En ese contexto, la disciplina no falla por debilidad personal, falla por exceso de fricción. Replantear la disciplina es clave, no como fuerza de voluntad, sino como reducción de desgaste. La disciplina real no consiste en resistir todo el tiempo, sino en diseñar un entorno donde no sea necesario resistir tanto, donde las decisiones importantes ya estén tomadas antes de que llegue el cansancio. Cuando el dinero se organiza de forma simple, la disciplina deja de sentirse como lucha. Si las prioridades están claras, no hay que decidirlas cada mes. Si ciertas cantidades están protegidas, no se discuten internamente cada semana. La estructura sustituye a la fuerza y la estructura cansa menos. Este cambio es profundo porque devuelve dignidad. La persona deja de sentirse fallida y empieza a entender su contexto. Entiende que no necesita más presión, necesita menos fricción. Menos decisiones innecesarias, menos improvisación, menos desgaste mental alrededor del dinero. La acción correcta aquí no es exigirse más, sino simplificar. Reducir el número de decisiones financieras diarias. Automatizar lo básico cuando sea posible. Establecer reglas simples que se puedan sostener incluso en días difíciles. No reglas ideales, reglas humanas. Cuando se reduce la fricción, la disciplina aparece casi sola, no como un acto heroico, sino como una consecuencia natural. Se cumple el plan porque ya está ahí. Se avanza porque no hay que decidirlo todo otra vez. El dinero deja de ser un campo de batalla constante y se convierte en un sistema más predecible. El alivio es real. No porque todo mejore de inmediato, sino porque la carga mental baja. Se piensa menos en apagar incendios y más en sostener el camino. Y cuando la mente descansa, las decisiones mejoran. La disciplina deja de ser una meta y se convierte en un efecto secundario del orden. Entender esto cambia la narrativa. No es que la gente en México no sea disciplinada, es que ha vivido demasiado tiempo bajo desgaste y cuando se diseña una estructura que respeta esa realidad, la disciplina deja de sentirse imposible y empieza a volverse cotidiana. Aquí se rompe otro mito. La disciplina no es dureza, es inteligencia aplicada al contexto. Y cuando se aplica así, se convierte en una aliada poderosa para recuperar control, continuidad y con el tiempo, hacer que el dinero por fin empiece a rendir. El dinero no suele desaparecer por un gran error. Se va debilitando poco a poco. Pierde fuerza con cada presión recurrente que parece inevitable. Pagos que nunca terminan, compromisos asumidos sin margen, gastos que se repiten porque siempre han estado ahí. No parecen graves de forma individual, pero juntos erosionan la capacidad del dinero para cumplir cualquier objetivo más allá de sobrevivir. Esta erosión es silenciosa. No genera alarma inmediata. No provoca una crisis clara. Simplemente reduce el rendimiento del dinero mes tras mes. El ingreso llega, pero ya llega cansado. Llega con demasiadas obligaciones encima. Antes de poder ahorrar, proteger o planear,
Ya está repartido en múltiples direcciones que no se cuestionan porque se sienten necesarias. Lo peligroso de la erosión es que se normaliza. Se empieza a creer que así debe ser, que el dinero siempre se siente justo, que nunca sobra, que planear es solo para quien gana mucho. Esa normalización apaga la alerta interna. Y cuando no hay alerta, no hay corrección. El desgaste continúa sin resistencia. Muchas de estas presiones no vienen de lujos ni excesos, vienen de la vida cotidiana. Transporte, comida, servicios, apoyo familiar, pequeñas deudas acumuladas, todo es razonable, todo tiene explicación, pero la suma constante de lo razonable, sin priorización, destruye cualquier intento de control financiero. Aquí ocurre algo importante. El dinero no se erosiona solo por salir, se erosiona porque sale sin jerarquía. Todo compite al mismo nivel, todo es urgente, todo es ahora. Cuando no hay prioridades claras, el dinero se diluye, no porque falte, sino porque no tiene orden. Con el tiempo, esta erosión afecta más que el bolsillo. Afecta la mente, se pierde la motivación para intentar algo distinto porque nunca se ve resultado. Se piensa ¿para qué? Si siempre pasa algo. Esa resignación es uno de los mayores costos ocultos de la erosión financiera. Mata la intención antes de que nazca. El problema no es gastar sin dirección. No es pagar compromisos, es no decidir cuáles sostienen el futuro y cuáles solo mantienen el presente. Sin esa distinción, el dinero pierde potencia, se vuelve reactivo, incapaz de crear estabilidad. La acción clave aquí es hacer visible la erosión, verla como proceso, no como evento, identificar qué presiones se repiten cada mes y cómo están debilitando el flujo. No para eliminar todo, sino para ordenar, para decidir qué se sostiene y qué se ajusta. La visibilidad devuelve poder. Cuando se empiezan a definir prioridades, la erosión se ralentiza. El dinero deja de sangrar por todos lados. Puede que siga siendo justo, pero ya no está agotado, y esa diferencia se siente. Aparece un poco de margen, un poco de aire, un poco de control. La solución no es radical ni inmediata, es estratégica. Recuperar control financiero no significa gastar menos a toda costa, significa gastar con intención, proteger lo esencial, planear lo posible, aceptar límites reales. Esa planificación no elimina el entorno difícil, pero amortigua su impacto. Cuando la erosión se detiene, el dinero empieza a rendir más, sin que el ingreso cambie. No porque alcance para todo, sino porque deja de perder fuerza innecesariamente. Empieza a cumplir funciones básicas que antes no podía: proteger, sostener, amortiguar. Entender la erosión financiera cambia la relación con el dinero. Ya no se vive como un fracaso constante, sino como un sistema que necesita ajustes. Y cuando se ajusta, responde, no de forma mágica, sino coherente. Esa coherencia es la base de cualquier estabilidad futura. Este es un punto decisivo, porque quien identifica la erosión deja de resignarse, empieza a intervenir, y cuando se interviene de forma consciente, el dinero deja de debilitarse mes tras mes y empieza, por fin, a rendir un poco más. Ganar más dinero parece la solución lógica cuando el dinero no rinde. Más ingreso debería significar más tranquilidad. Pero en la práctica muchas personas en México descubren algo frustrante. Ganan un poco más y aún así siguen igual de presionadas. El problema no es el ingreso extra, es el lugar al que llega. Cuando el dinero nuevo entra a un sistema interrumpido, no construye, acelera el desgaste. El ingreso adicional no encuentra estructura, encuentra urgencias. Se va a tapar huecos, a pagar retrasos, a compensar meses difíciles.
En lugar de generar alivio, genera más movimiento, más decisiones, más cansancio. El dinero se mueve más rápido, pero no más lejos. Aquí se rompe uno de los mitos más comunes. El ingreso no ordena el desorden, lo amplifica. Si el dinero actual vive interrumpido, el dinero extra también lo hará. No porque sea poco, sino porque entra a un flujo roto, y un flujo roto no se repara con más agua, se repara cerrando las fugas. Muchas personas buscan ingresos extra como forma de escapar de la presión. Trabajan más horas, aceptan proyectos adicionales, venden algo los fines de semana. El esfuerzo es real. El problema es que, sin estructura, ese esfuerzo no se traduce en estabilidad. Solo prolonga el modo supervivencia. Se gana más, pero se vive igual de justo, solo más cansado. Esto genera una sensación peligrosa, la idea de que nada funciona, que ni siquiera ganar más ayuda. Y entonces aparece la frustración profunda. No porque el ingreso extra sea inútil, sino porque llegó sin un plan claro. Llegó a apagar incendios, no a construir base. El dinero rinde cuando encuentra orden, cuando sabe a dónde va antes de llegar, cuando no compite con todas las urgencias al mismo tiempo. Por eso el crecimiento debe venir después de la estabilidad, no antes. Primero se detienen las interrupciones, luego se piensa en expansión. La acción correcta aquí es hacer una pausa estratégica, no para dejar de buscar oportunidades, sino para decidir qué función tendría el dinero extra si llegara hoy. ¿A qué serviría? ¿Qué protegería? ¿Qué liberaría? Si no hay respuesta clara, el ingreso extra no va a cambiar nada. El orden previo transforma el efecto del ingreso. Un peso extra en desorden se pierde. Un peso extra en estructura se multiplica en tranquilidad. Puede ir a reducir deuda, a fortalecer un fondo de emergencia, a crear margen. No importa que sea poco, importa que no se rompa en el camino. Este punto es clave para dejar de correr en círculos. Ganar más sin estructura es como correr con una mochila rota. Se avanza, pero se pierde todo por el camino. Arreglar la mochila no da velocidad inmediata, pero permite llegar con algo en las manos. Cuando se entiende esto, la relación con el ingreso cambia. Ya no se persigue con desesperación, se prepara el terreno para recibirlo mejor. Se entiende que el crecimiento financiero no empieza con más dinero, empieza con menos interrupciones. El alivio aparece cuando se deja de exigirle al ingreso que resuelva lo que solo el orden puede resolver. El dinero deja de ser un salvador y se convierte en un recurso. Y cuando se usa como recurso dentro de una estructura clara, rinde más, dura más y pesa menos emocionalmente. Este cambio no es popular ni espectacular, pero es efectivo porque devuelve control. Y con control, cualquier ingreso, incluso pequeño, empieza a tener un impacto distinto. No inmediato, pero sostenido. Y esa diferencia sostenida es la que, con el tiempo, permite salir del ciclo de desgaste y empezar a construir algo más estable. Cuando el dinero deja de ser interrumpido, algo muy concreto ocurre, empieza a rendir, no porque de pronto sobre, sino porque ya no se rompe a mitad del camino. La clave no está en crecer rápido, está en darle continuidad al dinero. Y eso se logra creando amortiguadores, no aceleradores. El primer amortiguador real es la protección. Un fondo de emergencia no es un lujo ni una meta lejana. Es una barrera entre el dinero y el caos. Su función no es hacer crecer nada, es evitar que todo se desarme ante el primer imprevisto. Cuando no existe esa barrera, cualquier gasto inesperado interrumpe todo el sistema y obliga a improvisar de nuevo. Con protección, el impacto baja y el flujo se mantiene. Otro punto crítico es la deuda. No toda deuda es igual, pero la deuda constante es una de las mayores interrupciones del dinero.
Cada mes que se paga solo para sobrevivir, el dinero pierde continuidad. Se va antes de cumplir otra función. Reducir deuda no es solo pagar menos intereses, es liberar flujo futuro. Es permitir que el dinero respire un poco más cada mes. Aquí aparece una verdad poco popular. Antes de invertir, hay que dejar de sangrar. Invertir con poco dinero solo funciona cuando el dinero llega completo a su destino. Si se invierte mientras todo está interrumpido, la inversión se convierte en otra fuente de estrés. No porque invertir sea malo, sino porque se hizo sin estabilidad. La acción correcta no es hacer muchas cosas al mismo tiempo, es elegir lo que más protege el flujo, fortalecer el fondo, ordenar las deudas, definir prioridades claras. No todo se resuelve de inmediato, pero cada paso reduce interrupciones futuras. Y cada interrupción evitada hace que el dinero rinda un poco más. Este proceso devuelve algo muy importante: previsibilidad. Cuando el dinero deja de ser sorprendido por todo, la mente también descansa. Se deja de vivir esperando el próximo golpe. Se empieza a sentir que no todo depende del azar, y esa sensación cambia la relación con el dinero por completo. La continuidad no se construye con grandes montos, se construye con consistencia, con decisiones repetidas que protegen el flujo, con hábitos que evitan que todo se reinicie cada mes. Puede ser lento al inicio, pero es acumulativo. Cada mes, con menos interrupciones, fortalece el siguiente. El dinero empieza a rendir cuando se le permite cumplir su recorrido completo. Entrar, cumplir su función, sostener, proteger y solo después crecer. Saltarse pasos rompe el sistema. Respetarlos lo vuelve estable. Este es el punto donde muchas personas sienten alivio por primera vez. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no todo es frágil. El dinero deja de ser una urgencia constante y empieza a ser un recurso administrable. Y cuando se administra con continuidad, rinde más incluso dentro de una realidad económica difícil. Aquí se rompe el ciclo, no por magia, sino por diseño, porque el dinero no necesita milagros, necesita menos interrupciones, y cuando se le da eso, empieza a responder de forma muy distinta. La riqueza en México suele imaginarse como abundancia visible. Mucho dinero, lujos, facilidad constante, pero esa imagen no conecta con la realidad de la mayoría. Aquí, la riqueza real no empieza cuando sobra, empieza cuando el dinero deja de romperse. Cuando logra mantenerse entero el tiempo suficiente para cumplir su función sin ser interrumpido una y otra vez. Este cambio de mentalidad es clave porque redefine el objetivo. Ya no se persigue la fantasía de tener mucho, se busca la continuidad de tener control. La riqueza, entendida así, no es acumular sin fin, es sostener. Es lograr que el dinero fluya sin sobresaltos, que no viva siempre al borde del colapso, que no dependa de apagar incendios todos los meses. Cuando se adopta esta visión, las decisiones cambian. Se deja de preguntar cuánto puedo ganar y se empieza a preguntar cuánto puedo sostener. Se deja de medir el éxito por el consumo y se empieza a medir por la estabilidad. Esa estabilidad no se nota en redes, pero se siente todos los días. Se siente en la calma, en la capacidad de responder sin pánico, en la tranquilidad de no vivir siempre con el agua al cuello. La mentalidad de riqueza, aplicada a la realidad mexicana, no tiene que ver con exceso, tiene que ver con continuidad, con hábitos que protegen el flujo, con decisiones pequeñas que evitan interrupciones futuras. Elegir no gastar hoy para no romper mañana. Elegir pagar una deuda para liberar meses futuros. Elegir proteger antes de arriesgar. Este enfoque devuelve agencia. Muchas personas se sienten impotentes porque creen que la riqueza depende de factores externos, del ingreso, del país, de la suerte, y aunque esos factores influyen, no definen todo.
La continuidad sí se puede construir desde dentro. No elimina las dificultades, pero reduce su impacto. Y reducir impacto es una forma muy poderosa de avanzar. La mentalidad de pobreza no es no tener dinero. Es vivir siempre reaccionando. Es sentir que el dinero nunca está completo. Es asumir que siempre algo va a pasar. Cambiar esa mentalidad no requiere optimismo vacío, requiere estructura. Requiere ver que cada decisión diaria está entrenando al dinero para comportarse de cierta forma. Cuando el dinero deja de romperse, aparece algo nuevo. Margen, aunque sea pequeño. Un poco de espacio entre ingresos y gastos. Ese espacio es donde nace la libertad financiera real. No como independencia total, sino como capacidad de elegir con menos miedo. Y esa capacidad, sostenida en el tiempo, cambia vidas. Este cambio no ocurre de un día para otro. Es progresivo. Cada mes, con menos interrupciones, refuerza el siguiente. Cada hábito nuevo fortalece el flujo. Cada decisión consciente reduce la fragilidad. Con el tiempo, el dinero empieza a rendir más, no porque alcance para todo, sino porque deja de fallar todo el tiempo. Entender la riqueza como continuidad también transforma la relación emocional con el dinero. Se deja de verlo como enemigo o salvador. Se convierte en un recurso que responde a cómo se le trata. Cuando se le da estabilidad, responde con estabilidad. Cuando se le da caos, responde con caos. No es moral, es funcional. Este marco mental es liberador porque baja la ansiedad. Ya no se espera el golpe de suerte. No se vive persiguiendo la próxima oportunidad. Se construye paso a paso algo que se puede sostener. Y lo que se puede sostener, crece. La transformación ocurre cuando se acepta esta verdad incómoda. El dinero en México no rinde porque vive interrumpido. Pero cuando se decide proteger su continuidad, aunque sea poco a poco, el dinero empieza a rendir de una forma distinta, más silenciosa, más estable, más real. Aquí se redefine la riqueza, no como acumulación rápida, sino como estabilidad sostenida, no como exceso, sino como control. Y cuando se entiende así, la libertad financiera deja de ser un sueño lejano, y se convierte en un proceso posible, incluso dentro de una realidad económica exigente. El dinero no rinde porque vive interrumpido. Esa es la verdad incómoda. No porque falte esfuerzo, no porque falte inteligencia, sino porque el dinero casi nunca llega completo a cumplir su función. Siempre algo lo corta a la mitad. Y mientras eso siga pasando, ninguna cantidad será suficiente. Lo importante es entender esto con calma, no para frustrarse, sino para recuperar control, porque una vez que se ve el problema real, deja de ser invisible. Ya no se pelea con el dinero, se observa su recorrido, se entiende dónde se rompe, por qué se rompe y qué se puede hacer para protegerlo mejor la próxima vez. Este es el punto donde muchas personas sienten alivio por primera vez. No porque todo esté resuelto, sino porque dejan de sentirse perdidas. Comprenden que no están fallando como personas. Estaban operando dentro de un sistema que interrumpía el dinero constantemente. Y cualquier sistema así desgasta, por muy disciplinado que uno sea. A partir de aquí, el cambio no es inmediato, pero sí claro. Se deja de buscar soluciones rápidas y se empieza a construir continuidad. Se toman decisiones menos impulsivas. Se prioriza la estabilidad sobre la apariencia. Se protege el flujo antes de pensar en crecer. Y ese orden, aunque parezca pequeño, cambia la experiencia financiera diaria. La educación financiera real empieza justo aquí. No en productos, no en inversiones complejas, no en promesas externas. Empieza en entender cómo funciona el dinero dentro de la propia vida, cómo entra, cómo se interrumpe y cómo se puede cuidar mejor su recorrido. Ese entendimiento es más poderoso que cualquier consejo aislado. Cuando el dinero deja de ser sorprendido todo el tiempo, la mente también descansa.
Se reduce la ansiedad, se mejora la toma de decisiones, se deja de vivir con la sensación constante de que todo puede desarmarse en cualquier momento. Esa tranquilidad no depende de ganar más, depende de romper el ciclo de interrupción. Este espacio existe para eso, para ayudar a ver lo que no se explica normalmente, para traducir la realidad financiera de México sin culpas ni fantasías, para acompañar procesos reales, no ideales, porque salir del modo supervivencia no ocurre de un día para otro, ocurre cuando se entiende el problema correcto. Si algo queda claro después de todo esto, es lo siguiente: el dinero no rinde por sí solo. Rinde cuando se le permite trabajar sin interrupciones constantes. Y esa es una decisión que se puede empezar a tomar hoy, con lo que se tiene, desde donde se está. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo consciente, de dejar de normalizar el desgaste, de dejar de aceptar que siempre será así, porque cuando se deja de aceptar, se empieza a cambiar. Aquí comienza una relación distinta con el dinero, más honesta, más estable, más humana. Y cuando esa relación cambia, el dinero no se vuelve mágico, pero sí más funcional. Dura más, pesa menos y deja de ser una fuente constante de angustia. Eso es rendir, no que alcance para todo, sino que deje de romperse todo el tiempo. Y cuando eso sucede incluso en México, incluso en un entorno difícil, la vida financiera empieza a sentirse diferente.